Las religiones respecto a las denominaciones que existen hoy en día, que tiene que ver con el tema del cristianismo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que usted debe saber y tiene que entender de que la iglesia de Dios o la iglesia de Jesucristo, lo que enseña la palabra de Dios, que es una iglesia espiritual, dice que nosotros somos espirituales. Lo que el hombre ve no es lo que ve en sus ojos, sino lo que ve el corazón. Y eso lo ve Dios. Dios es el que escudriña el corazón y la mente de cada una de las personas. Por tanto, Dios sabe quiénes son los suyos, lo dice la Escritura. ¿Se entiende? Por tanto, no todo aquel que me diga Señor, Señor, es parte del reino de los cielos. No, eso no es así, sino que es Dios quien ve el corazón y la mente, si uno es fiel para con el Señor o no. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y entonces, el que me ama, mi Padre lo amará. De esa forma nosotros podemos llegar al Padre. ¿Cómo llegamos al Padre? A través del Hijo. ¿Y cómo podemos llegar a través del Hijo? Amando al Hijo. ¿Y cómo amamos al Hijo? Guardando su doctrina. Jesucristo dijo, ustedes verán, ¿verdad? Lo dice la palabra. Jesucristo lo dijo, ustedes verán si la doctrina que yo predico, que yo enseño, es mía o es de aquel que me envió. Sabemos que es Dios que lo envió y la doctrina entonces es de Dios, no es de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, respecto a eso, cuando nosotros buscamos cuál es la doctrina de Dios, la palabra nos enseña en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 11, explica y dice que la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, es guardar los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos del amor o la ley del amor. Respecto a eso, dice que aquel que guarda la ley del amor, que son los 10 mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo permanece en esa persona. Pero todo aquel que deja de guardar los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo se va de esa persona y el demonio que estaba antes en esa persona vuelve con 7 demonios más y su postrer estado viene a ser peor que en el principio. ¿Dónde lo dice eso? En el libro segunda de Pedro, capítulo 2, donde habla de los falsos cristos y falsos profetas, dice que ellos se volvieron atrás del santo mandamiento que Dios le dio y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿ya? Referentemente a eso, cuando estoy hablando de los mandamientos, ¿verdad? Que es la doctrina principal de Dios y es la doctrina que vino a enseñar Jesucristo. Usted lo puede leer en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahí aparece que el Señor explicó el tema de los mandamientos. Referentemente a eso, cuando a nosotros se nos habla, nos dice tengan cuidado con lo que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque Satanás lo único que quiere hacer es esclavizarlos a ustedes otra vez. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros no estamos bajo el yugo de la ley. Pero cuando está hablando de la ley, está hablando de toda la ley de Moisés. Y recuerde, por favor recuerde, ¿por qué es necesario que usted tiene que entender esta situación? Porque Satanás ha usado a las denominaciones, ¿verdad? Supongamos las denominaciones, los judaizantes, que hoy en día son las raíces hebreas, ¿verdad? También a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones. 4 grandes religiones que han abarcado al mundo para volverlos a esclavizar, para meterlos nuevamente a los discípulos, meterlos nuevamente bajo el yugo de la esclavitud de la ley de Moisés. Y recuerde que esto es lo que le estaba haciendo mención, que Dios a nosotros nos dijo qué cosa es lo que teníamos que guardar de la ley de Moisés. Se nos pidieron, primero, la doctrina del Señor Jesucristo, que son los 10 mandamientos del amor, o la ley del amor, que eso es inmutable, la ley jamás dejará de ser. Esa ley del amor jamás dejará de existir. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por tanto, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés no son los mandamientos de Moisés, es los mandamientos de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que guardar del pacto de Moisés, o mejor dicho, del Evangelio de Moisés? Nos dijeron que teníamos que abstenernos, o por lo menos no comer sangre, no comer lo que está sacrificado a los ídolos. También dice la palabra que no tenemos que comer lo que está desgarrado por los animales, por las fieras, y tenemos que apartarnos de fornicación. Esas 4 cosas se nos pidieron que guardáramos del pacto de Moisés, anexo a los 10 mandamientos de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, los evangélicos por lo menos, tenemos claro que tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de Dios. ¿Ya? Entonces, le acabo de hacer mención que estas grandes denominaciones, ¿qué es lo que ellos quieren que hagamos nosotros? Ellos quieren nuevamente esclavizarnos bajo el yugo de la ley completa de Moisés. Y eso no es así. Ellos no lo entienden. Cada vez que leen, dice la palabra de Dios romano, cada vez que ellos leen a Moisés, dice que les queda un velo en el corazón. Se les nubló el corazón, no pueden entender el resto de la palabra, sino que se quedan ahí, estancados, ¿se entiende? Pero cuando se conviertan al Señor, dice la palabra de Dios, que ellos podrán entender el Evangelio de Jesucristo. Referentemente a eso, estamos hablando de estas grandes religiones. Hoy en día el mundo evangélico, escúchelo bien, cuando hablan de los anticristos, nosotros entendemos que estas grandes religiones, lo que le acabo de hacer mención, testigos de Jehová, mormones, raíces hebreas, que son los judaizantes de hoy en día modernos, ¿verdad? Y adventistas,
ellos se quedaron pegados, digamos, en este pacto, por tanto ellos son anticristos, ¿se comprende? Ahora también, ¿qué pasa con el mundo evangélico? Para que vea que las religiones realmente están pies hacia arriba. En el mundo evangélico se predica el evangelio de la prosperidad, se predica el evangelio de Caín y se predica el evangelio de Balaam. Bíblicamente hablando le estoy hablando, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos en el mundo evangélico que están estas religiones, también son parte de evangelios satánicos, ¿se entiende? Entonces, referentemente a estos evangelios que están hoy en día, en el mundo católico también está ocurriendo, y ha ocurrido ya hace bastante años, dice que por la hipocresía, ¿verdad?, que ellos tienen, la Biblia dice que la ceguera espiritual no pueden entender la palabra de Dios, y cuando no pueden entender la palabra de Dios se desvían a doctrinas demoníacas. Por eso habla la palabra en el libro de Timoteo, ¿verdad? Y dice, en los últimos tiempos escucharán, tendrán doctrinas de demonios y escucharán a los demonios prácticamente. Dice que por la hipocresía, ¿verdad?, de mentirosos, dice la palabra de Dios que le prohibirán a sus sacerdotes casarse. Ahí entra en juego la Iglesia Católica. Son los únicos en la actualidad que no le dejan casarse a los sacerdotes. Y Pablo dijo, es preferible, el que no tiene don de continencia sexual, es preferible que se case antes de estar violando niños. Y hoy en día, bueno, nosotros vemos la gran barbaridad que hace muchos tiempos vienen haciendo esta Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de denominaciones y hablamos de la Iglesia de Dios, la palabra dice claramente con respecto a la Iglesia de Cristo que solamente Dios sabe quiénes son los suyos. ¿Se entiende? Jesucristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Por tanto, cuando hablamos de denominaciones, hoy en día yo puedo decirle ninguna se salva, ninguna es perfecta de las denominaciones. La Iglesia de Cristo, Dios conoce a los suyos, lo dice la palabra, Dios conoce a los que son suyos y sabemos de que somos los que guardamos, o por lo menos nos esforzamos, ¿verdad?, en guardar la ley del amor, que son los 10 mandamientos de Dios, o mejor dicho, la doctrina del Señor Jesucristo, y permanecer firme en eso, en el sentido de seguir encaminándonos con la enseñanza del Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Qué pasa con los adventistas y con todos los demás, digamos, que también ellos dicen guardar la ley de Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que ellos, por el hecho de que se apegan a guardar toda la ley de Moisés, se desligaron automáticamente del pacto de Jesucristo. Aunque ellos proclamen a Jesucristo como su rey, eso no es así. Se desligan automáticamente, dice, del pacto de Jesucristo. Por tanto, estamos quedando, por así decirlo, las iglesias evangélicas, de alguna forma con los hermanos católicos, ¿verdad? Pero dentro de eso igual están muy errados en los evangelios que están llevando. Por eso la palabra de Dios dice, aunque Israel fuera como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Y en los últimos tiempos dice, oye, esta situación va a ser como Gomorra y Sodoma, va a ser como el tiempo de Lot, y va a ser como en el tiempo de Noé, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de Noé, los hijos de Dios, ¿verdad?, los que seguían, los que empezaron a adorar a Dios, los hijos de Dios empezaron después se empezaron a casarse con mujeres paganas, lo que hoy en día mismo ocurre. Muchos cristianos se casan con mujeres paganas y muchas cristianas se casan con hombres paganos y por esa causa se van a perder por la gran mayoría porque no le obedecen a Jesucristo. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, toda alma que no obedezca al profeta Jesucristo será desarraigada del reino de los cielos. Por tanto, muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso el Señor Jesús dijo, oye, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Entonces es ahí el tema. Hay que obedecerle al Señor Jesucristo. ¿Ya? Espero que esto le sirva a usted. Y lo anhelo de esa forma que le sirva y muchas bendiciones. Chau, chau.